Hola hermanos, amigos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con la segunda parte de bendiciones del coronavirus. Así que para mí es un placer estar nuevamente con ustedes acá y espero que sea esto de mucha bendición. Bueno, entonces este es el segundo tema de bendiciones del coronavirus y la vez pasada pues estuvimos hablando de dos puntos muy importantes. Ahorita vamos entonces con el tercer punto. El virus me enseña que la obediencia nos evita consecuencias funestas. Esa sería entonces la tercera bendición, que este virus me enseña que es muy importante la obediencia. Y eso lo sabemos con Adán y Eva. Adán y Eva fueron colocados aquí en la tierra por el Señor y el pecado que ellos cometieron fue la desobediencia. No fue comerse en sí una fruta, no fue las relaciones sexuales, nada de eso. Fue la desobediencia. Y de ahí en adelante, todos los seres humanos somos desobedientes, porque eso va de generación en generación. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, porque bueno, era la primera pareja y Dios les dio muchas, pero muchas bendiciones. Una de las bendiciones que Dios le dio fue que le dio vida eterna. Esta vida eterna era obviamente para que nunca murieran. Entonces el Señor les da vida eterna, les da juventud eterna, imagínense, la vejez no existía, les da salud perfecta, no tenía ni siquiera un uñero. También les da perfección espiritual, es decir, ellos podían ver y hablar cara a cara con Dios. Eso era algo tremendo. Dios bajaba y ellos hablaban con Dios, ellos dialogaban con el Señor. Todas esas bendiciones ellos los recibieron en el momento en que Dios los creó aquí en la tierra y los puso acá en la tierra. También les dio perfección emocional y anímica, es decir, no tenían estrés, no tenían preocupaciones, no tenían depresiones, angustias, miedo, mejor dicho, ninguna clase de sentimiento era parte pues de ello, porque lo que Dios hace es bueno, eso dice la Biblia, ¿no? Que todo lo que hace Dios es bueno. Todas estas bendiciones ellos lo tenían y le dio un lugar de ensueño, mejor dicho, envidiable, que se llamó el Edén, algo espectacular y algo maravilloso. Yo me imagino que si hoy en día hay paisajes, por ejemplo, tan hermosos y tan bonitos, ¿cómo sería en esos tiempos? El Edén era algo maravilloso. Entonces ellos recibieron pero muchas bendiciones y todo eso se acabó, todo eso se dañó por culpa de la desobediencia. Si ellos se hubieran mantenido pues firmes, obedeciendo a Dios, seguramente hoy tendríamos vida eterna, no habrían enfermedades, estaríamos totalmente bendecidos y sobre todo que hoy veríamos pues cara a cara a Dios y qué bendición eso. Pero esto se dañó. Y entonces como consecuencia de esto vinieron las autoridades que son los que regulan el comportamiento de los seres humanos. Dice la Biblia en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto me parece muy importante y la primera palabra que se asoma en este versículo es sométase, sométase. Entonces es una obediencia total que hay que hacerles a las autoridades. Esta expresión sométase me gusta que viene acompañado que dice sométase toda persona. Esto no es exclusividad de nadie en el sentido que si quiere obedecer o no. Todos los seres humanos debemos someternos a las autoridades porque ellas son las que velan, pues obviamente para que todo funcione bien. Dice, y me fascina lo que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Obviamente muchas autoridades no hacen las cosas correctas, pero yo no obedezco al hombre, yo obedezco a la autoridad y eso es lo que a Dios le gusta. Y mire lo que dice Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
Es muy importante esto, porque si Dios establece la autoridad y si yo me opongo a esa autoridad, yo me opongo a lo que Dios ha determinado. Y dice acá, que me parece pues terrible, que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque cuando yo obedezco, yo evito ciertas consecuencias funestas. En este caso, la tal condenación para uno mismo, que serían las consecuencias de la desobediencia. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Entonces, ese es mi papel fundamental. Yo debo obedecer a la autoridad. Y sigue hablando, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, esa es parte de la consecuencia de no obedecer. Por lo cual es necesario, dice el versículo 5, estarle sujetos. Me gustan ese juego de palabras que el Señor siempre utiliza. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente, dice, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces yo tengo que someterme por dos cosas fundamentales. Una, para evitar el castigo, porque la obediencia me evita el castigo. Y lo otro es la conciencia. ¿Yo cómo voy a pedirle a mi hijo que me obedezca si yo soy un infractor de la ley, si yo no obedezco a mis autoridades? Entonces las autoridades están ligadas a la obediencia, a nuestro bienestar, y las leyes van saliendo conforme a las distintas situaciones que se van presentando. Por ejemplo, mucho accidente provocado por ebrios, por borrachos. Entonces la gente le cuesta obedecer, a pesar de que hay campañas, a pesar que están diciendo en la televisión que no hay que conducir ebrio, la gente lo hace. Entonces, ¿qué pasó? A las autoridades les tocó encrudecer las leyes, ponerlas más difíciles. Por ejemplo, ahorita les quitan el pase, pueden ir a la cárcel, le quitan el carro, los multan. Y a mí me parece todo esto. Entonces, miren la situación que nosotros estamos viviendo tan terrible y tan lamentable con lo del coronavirus. Por causa de la conciencia, yo debería de obedecer. ¿Y qué les ha tocado a las autoridades? Implementar las leyes para poder castigar. Ahora, ¿qué hay? Pues hay que hacer comparendos, hay que hacer multas, hay que patrullar, en fin. Y un comparendo vale más de 930,000 pesos. Y todo esto para que la gente agarre miedo. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque la desobediencia viene parte de nuestra naturaleza. Entonces el virus me enseña que yo debo obedecer, porque si no obedezco voy a tener terribles consecuencias. Si yo no obedezco, voy a tener consecuencias judiciales, una multa, voy a tener consecuencias legales, económicas también, pero también, y algo muy importante, consecuencias de salud y también morales, porque yo puedo llevar el virus que puede matar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela. Entonces a mí eso me parece muy terrible y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Entonces cuando el virus nos enseña eso, tenemos que obedecer, porque si no obedecemos, viene toda esta clase de consecuencias que dije. La pregunta que la gente se hace, bueno, ¿y yo cuándo debo obedecer? Sencillo y fácil, cuando atenta contra su integridad física, va en contra de la normatividad de Dios. Entonces, por ejemplo, ahorita nos tocó cerrar los templos. ¿Está mal o está bien? Entonces, no es una ley en contra del Evangelio. Es una ley que pretende que no seamos afectados por el coronavirus, y nosotros, los cristianos, hemos hecho caso a eso. Los pastores hemos hecho caso. Estamos mostrando obediencia porque nos importa la comunidad, nos importa su bienestar. Entonces, la obediencia es muy importante. Seguimos practicando el Evangelio, seguimos predicando el Evangelio, y aunque tengamos los templos cerrados, porque tenemos que obedecer. Entonces es muy importante la obediencia. El cuarto paso, que es el segundo beneficio de esta noche, es que el virus me enseña que la naturaleza debe ser restaurada. Y yo sí quiero decirles algo en este día. Estuve mirando una serie de Netflix sobre nuestra naturaleza.
muy impactante, porque muestran las consecuencias que la tierra está teniendo por causa de la deforestación del hombre, por causa del abuso del hombre. Los seres vivos, los peces del mar, los animales de la tierra están sufriendo por causa del abuso del ser humano. Y muestran todo eso. Y mire que es triste mirar el deshielo que allí se ve, como grandes bloques de kilómetros de hielo se desprenden de esos hielos eternos. Entonces, otra cosa que me impactó fue el suicidio de los animales. O sea, cientos y cientos de animales suicidándose porque ya no hay espacio. Entonces, nosotros no cuidamos la naturaleza, no cuidamos los animales. Me parece increíble que en Colombia por año se talen 197.159 hectáreas. Una quebrada al día se muera. A mí me parece terrible, y eso que solamente aquí en Colombia. Entonces el virus me enseña que la naturaleza debe ser restaurada. Y para esta parte me puse a ver videos de los lugares turísticos, donde está pues el mar, o en Venecia. Y mire que todo se ha restaurado. Los animales inclusive ya son más visibles dentro de las ciudades. Vemos una restauración, y algo que me gusta mucho es que la naturaleza es muy agradecida. Dios manda una lluvia y empieza a florecer. Mire que con esta situación del coronavirus, claro, los seres humanos no nos vamos a exponer y la tierra comienza a florecer, disculpe. Entonces, pienso que el virus me enseña eso, que la naturaleza es importante. Cada hora se talan 14 hectáreas de bosque en el país, las quemas, en fin, y la naturaleza se ha comenzado a restaurar, porque la mortandad de animales diaria es abismal. Las quemas, la tala, todo, la contaminación, y todo esto va a comenzar a mermar. La Biblia dice que Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella existe, de la tierra, los animales, los seres vivos. La Biblia dice en Génesis 1:25, dice, e hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género. Todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Los animales, la naturaleza, es algo que a Dios le agradó. Dios pudo haber hecho al ser humano en esta tierra sin animales, pero a Dios le plació hacerlo. Algo que me gusta del Señor, yo me puse a mirar a través de la Biblia, es que el Señor quiere o tiene unas prebendas o unas preferencias para los animales. Por ejemplo, lo que dice Éxodo 20, Dios, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, le dice al hombre. Dios manda al hombre a reposar, y a toda la familia, y ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, y también dice, ni tu bestia. Y el versículo 12 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. Entonces yo veo a un Dios que está atento de los animales, y Él quiere que nosotros también estemos atentos de los animales. Los animales se tienen que cuidar. Eso 23:5 dice, si vieres el asno del que te aborrece, imagínate, aún siendo un animal de alguien que no nos quiere. Dice, caído debajo de su carga, ¿le dejará sin ayuda? Dice Dios. Él hace una pregunta y dice el mandamiento, antes bien, me ayudarás a levantarlo. Dice Deuteronomio 22, versículos 6 y 7, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, mire que Dios está pendiente hasta de eso, o sobre la tierra con pollos y huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomará la madre con los hijos. Sino que dice que es mejor que se lleve los huevos, pero no la madre. Miren lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque la idea es que siga produciendo huevos, porque los huevos producirán pajaritos. Obviamente los huevos servirán para el alimento, pero si se consume el animal, hasta ahí llega el ciclo de vida. Yo veo a un Dios que le importa la naturaleza, que le importa los animales. Cuando Dios le dice a sus hijos, cuando ellos van a llegar a la tierra prometida, en Números 35:3, dice, y tendrás ellos las ciudades para habitar. Dios
les dejó ciudades a ellos para que las habitaran. Y me gusta lo que sigue. Y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. O sea, Dios le dejó un lugar para que habitaran los seres humanos, pero también le dejó un lugar para sus animales. Que veo ahí a un Dios comprensivo, a un Dios que ama a los animales. Por eso cuando los israelitas llegaron a poseer la tierra, las ciudades estaban ahí. La Biblia dice que Él da a la bestia su mantenimiento. Dice la Biblia en Mateo 6:26, hablando de los pajaritos: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Me parece maravilloso. Los pajaritos no hacen nada. ¿Qué hacen ellos para comer? Nada. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él las alimenta. Pero algo que me impactó grandemente es lo que encontré en Jonás. La historia de Jonás es tremenda, donde Dios lo manda a Nínive a pregonar contra ella para destruir la ciudad. Y va el profeta y profetiza, y hubo un arrepentimiento total. Todo el mundo ayunó al Señor, todo el mundo se volvió a Dios. Y entonces Dios decide no destruir a Nínive. Y ahora Jonás, se molesta de eso. Él se molesta, como queriendo decir: mi trabajo fue en vano. Aunque él dijo: aunque yo sé que tú eres dado en la misericordia. Pero Dios en Jonás 4:11 le hace una pregunta a Jonás tan tremenda. Y es la siguiente: ¿no tendré yo piedad de Nínive? Mira lo que le dice Dios. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir o discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hasta ahí bien, ¿verdad? Porque Dios dice: ¿cómo destruir a Nínive con tanto ser humano? 120,000 personas que no saben discernir. No se sabe si era que no sabían qué era lo bueno, lo malo, o quién era Dios, o está hablando de niños. De 120,000 niños o 120,000 personas. En sí, la ciudad es muy grande. Y después le da el segundo motivo y dice: ¿y muchos animales? O sea que Dios pensó en los animales, en la matanza de los animales. A Dios no le gusta eso. En ninguna manera al Señor le gusta la matanza de los animales, solamente para comer. Y eso que algo bien con protocolo, como deben ser las cosas. Y Dios nos manda a cuidar los animales. Miren lo que dice Proverbios 12:10. Dice: el justo cuida la vida de sus animales, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Qué dice el Señor? Que si usted es justo, usted cuida la vida de sus animales. Porque sí que vemos eso, ¿no? Perritos que la gente va y los abandona en la calle, los amarran, los encuentran en los puros huesitos. Otros que cogen los animales y los masacran, los matan. Eso muestra la clase de persona que es. Una persona justa muestra su justicia cuidando la vida de sus animales. Dice: mas el corazón de los impíos es cruel. Es decir, que depende cómo yo me comporto con los animales, estoy mostrando que tengo un corazón cruel o un corazón justo. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dios le habló así porque el pueblo de Israel tenía ovejas, tenía rebaños. Eso significa que toda clase de animales que nosotros tengamos, perros, caballos, gatos, gallinas, lo que sea, ¿qué tenemos que hacer según Dios? Tenemos que ser diligentes. Sé diligente. Tenemos que ser diligentes, mirar cómo están, qué les hace falta. Entonces veo a un Dios pendiente de los animales. Y en cuanto a la naturaleza también. Le voy a leer unos versículos en Romanos que me parecen muy tristes. Romanos 8:9 dice: porque el anhelo ardiente de la creación, está hablando ahorita de la naturaleza de la creación toda, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la justicia. Personas que amen a Dios, que se conviertan en hijos de Dios, ellos están esperando eso. Dice que el anhelo ardiente de la creación. Porque dice acá: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Entonces, como que la creación está sometida a lo que el ser humano quiere. El versículo 21 de Romanos 8 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que algún día Dios va a transformar esta creación.
que es lo que nosotros conocemos el milenio, un tiempo en un futuro en la cual Dios va a restaurar esta tierra y la va a volver a reverdecer, porque la tierra espera eso, que sea cambiada, que sea restaurada. Y dice el versículo 22 y da mucha tristeza. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Es decir, que la naturaleza está mal, la tierra está mal, gime con dolores de parto, dice. Sufre la naturaleza por el trato inhumano que nosotros le hemos dado a esta tierra que el Señor nos ha dado. Nosotros no tenemos opción de otra tierra. Podemos ir a buscar, los ricos pueden ir a la luna, pueden ir a Marte, financiar las idas. Pero el Señor dijo que cuando el hombre quisiera hacer nido allá en las partes celestiales, dice, como las águilas, dice la palabra, que de allá Dios lo iba a hacer descender. Es decir, que todo lo que se haga para vivir en otro lado, Dios nunca lo va a permitir. Si no cuidamos acá, ¿por qué no cuidamos esto? ¿Por qué no damos un cambio a todo esto? Porque somos inhumanos, no somos justos. Me gusta que Jesús, en su poca existencia, mostró que la naturaleza era importante. La Biblia dice que un día él dio de comer a 15,000 personas. 15,000. La Biblia no habla de 15,000, habla de 5,000 hombres. Pero se supone que van con sus esposas, que van con sus hijos. De 15 a 20,000 pesos, dicen los teólogos. Les dio de comer, allí hubo un milagro de la multiplicación. Los panes y los peces. ¿Sabe qué me gusta del Señor? Después de ese milagro todo el mundo se sació. Y miren lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Porque, cuando se hubieran saciado, todo el mundo se llenó. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Tan bonito el Señor, ¿no? Para que no se pierda nada. Como cuando nosotros vamos a paseo, a veces como dejamos todo sucio, hasta con comida por ahí. Veo a un Jesús preocupado por la naturaleza. Él sabía que esos pedazos no se iban a comer. Esa expresión, para que no se pierda nada, no es porque lo van a comer. Quizás sea bien para los animales. Pero lo que sí iba a ayudar mucho era para la conservación de la naturaleza, no contaminarla. Y Dios ordena, obviamente, guardar la naturaleza. Cuando usted mira Génesis 2:15, dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara. Porque la tierra me da el sostenimiento. Realmente los campesinos son los que nos dan a nosotros el sostenimiento. ¿Qué haríamos nosotros sin la agricultura? Entonces, tenemos que labrar, pero tenemos que guardarla. Tenemos que cuidarla. Dice Deuteronomio 11:11, hablándole Dios al pueblo de Israel, que me parece espectacular. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Dios cuida la naturaleza y Dios no está contento con lo que le estamos haciendo a esta tierra. Por eso viene un tiempo difícil donde se va a ver la ira de Dios y Dios le va a cobrar todo esto al ser humano. ¿Cómo se lo va a cobrar el Señor? Con todas las catástrofes que vamos a ver. Esto no es nada, lo que va a venir. Entonces, por ejemplo, el Señor prohíbe la tala de árboles. En Deuteronomio 29 al 20 dice, cuando sitie alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, estamos hablando de un tiempo antiguo de guerras, no destruirá sus árboles. Mire lo que dice el Señor, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrá comer. A mí me parece interesante cuántos son los beneficios de los árboles. Y no los talará, dice el Señor, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Está diciendo el Señor, ustedes van a pelear, pero si usted está en un árbol es como si el hombre fuera un enemigo, como si le fuera a venir encima, pero no es así. No es hombre para venir contra ti en el sitio. Entonces, hasta eso, Dios nos manda a cuidarnos de la tala de árboles. La tierra debe descansar. Dentro de los mandamientos de Dios que el Señor entregó, dice en Éxodo 23:10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Mas el séptimo año, el versículo 11, la dejarás libre, para que comen los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Veo varias cosas fundamentales.
Uno, Dios dijo, usted va a trabajar 6 años en la tierra, pero en el séptimo usted la va a dejar libre. Y ellos nunca temieron, ay, ¿qué vamos a hacer en el séptimo? Nos vamos a aguantar de hambre. No, el Señor les da unas cosechas tan abundantes que en el séptimo no tendrían necesidad de cultivarle. ¿Descansaban ellos? ¿Descansaba la tierra? ¿Los animales monteses comían? ¿Los pobres también? O sea, a mí me parece maravilloso que Dios no piense solamente en uno, sino que también piense en los animales, en los demás. O sea, Dios piensa en la naturaleza, lo que es la tierra como tal. Dios piensa en los animales. Dios piensa en el ser humano, en todos los tres. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso, un Dios fantástico que se preocupa por nosotros. Yo sé que Dios se preocupa por ti, por el lugar donde vives, por tus animales. Preocupemos nosotros también. El virus nos enseña eso, a cuidar la naturaleza. El virus nos enseña a obedecer. Así que debemos obedecer y cuidar la naturaleza. Que el Señor me los bendiga y espero una próxima edición con un tercer video, porque vamos a continuar viendo los beneficios que trae este coronavirus. Dios les bendiga, bendiciones, chao, chao.